Ok, entonces la ayudantía se ve algo como así, son 5 ejercicios. No son muy largos, pero hay que aplicar conocimientos que hemos aprendido o repasado en las semanas anteriores, ¿ya? Como, por ejemplo, la definición de ángulos en radianes, ¿cierto? Cómo se relacionan los ángulos con el arco en una circunferencia, con el ángulo, con el radio, y también vamos a ver conversión de unidades, ¿ya? Por ejemplo, pasar o entender qué significa revoluciones por minuto, convertir de pulgadas, que son la unidad que dice son inches, esas son pulgadas, pasarlas a metros o viceversa y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta dice, una partícula se mueve en una circunferencia de 10 metros de radio. La posición angular de la partícula varía con el tiempo según, bueno, ahí nos dan una función, ¿ya? Entonces dice que el ángulo en función del tiempo es igual a pi quintos más 4 pi quinceavos por t. Es una función, ¿ya? Más o menos, si ya están familiarizados con funciones y en particular con funciones lineales, se van a dar cuenta que eso que aparece ahí es una ecuación lineal, ¿ya? Es una ecuación que tiene intercepto pi quintos, eso es un número, ¿cierto? Y tiene pendiente 4 pi quintos quinceavos y va multiplicado ahí por la variable independiente que esté. ¿Ok? Eso es básicamente una función lineal. Dice, donde el ángulo está en radianes y el tiempo en segundos. Calcule usando pi igual a 3 o aproximadamente 3 el periodo de la partícula y su rapidez lineal. ¿Ok? Nos vamos a pasar a la pizarra entonces. O al cuaderno. Deme un segundo, chicos. Inmediatamente. Ya. Nos pasamos a la pizarra entonces. Ejercicio número 1. Y primero vamos a anotar algunos de los datos que nos dieron. Vamos a ver si necesitamos alguna ecuación, alguna expresión matemática, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos piden y qué necesitamos calcular para determinar lo que nos piden, ¿ya? Entonces dice que el ángulo varía con respecto al tiempo según la función pi quintos más 4 pi quinceavos por t. Donde t dice está medido en segundos y el ángulo está medido en radianes. Y nos piden entonces el periodo de la partícula, ¿ya? Usualmente para denotar el periodo de algo usamos la letra T mayúscula. Creo que esto ya lo vimos en otra ayudantía, ¿cierto? Periodo y la rapidez lineal, ¿ya? Usualmente a la rapidez lineal, porque, bueno, me imagino que lo vieron en los videos del eCampus, cuando estudiamos movimientos circulares, vamos a hablar de dos tipos de rapideces o velocidades, ¿ya? Sabemos que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿ok? Entonces, básicamente están relacionados por lo menos en cuanto a la magnitud. Y podemos hablar entonces de algo que se llama velocidad angular, que usualmente está denotado por la letra omega, ¿ok? Y eso nos dice en el fondo cuántas vueltas da la partícula alrededor siguiendo la trayectoria circular en un determinado tiempo, ¿ok? Y la rapidez tangencial, que es la que está acá, que es la rapidez lineal, rapidez lineal, o también se llama a veces rapidez tangencial,
es en el fondo la misma rapidez que estamos acostumbrados a medir en cualquier movimiento, ¿ya? Es la distancia partido por el tiempo, la distancia que recorro en un cierto intervalo de tiempo, ¿ok? Y eso, ¿cómo lo vemos en términos del movimiento circular? Lo vemos así, ¿ya? Esto de acá es una porción de arco. Una porción de arco es básicamente un camino, pero que sigue una trayectoria circular, ¿ok? Pero esa distancia, la línea roja, la podemos medir, por ejemplo, en metros, ¿ya? Eso podría ser 2 metros. Y cuando la partícula está siguiendo la trayectoria circular, va de un punto al otro, recorre 2 metros en lo que sea que le tome en tiempo recorrer esa distancia a ese arco, ¿ok? Y a esa rapidez se le llama rapidez lineal, o también en términos de movimiento circular se le llama rapidez tangencial también. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y bueno, eso es con respecto a la rapidez tangencial. Y el periodo, ¿cómo lo podemos determinar o qué representa? Lo vimos en otra ayudantía, ¿se acuerdan? El tiempo, ¿ya? ¿El tiempo de qué? El tiempo en que le toma dar un ciclo, una vuelta. Exactamente, ¿ya? Entonces, el periodo es el tiempo que le toma a la partícula completar una vuelta. ¿Ok? Voy a poner esto abajo quizás, para que no nos enredemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber el tiempo que le toma a una partícula completar una vuelta? ¿Ya? Usando la función. Esa función nos va a dar el ángulo en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar nuestra circunferencia y vamos a determinar dónde está la partícula cuando el tiempo vale 0. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando nuestra función. Entonces, vamos a evaluar la función para t igual a 0. Eso significa donde esté el t, reemplazamos por un 0, me va a quedar pi quintos más 4pi quinceavos por t, que en este caso vale 0. En realidad, bueno, acá hay un error de tipeo, porque ese pi quinto y ese 4pi quinceavos deberían llevar unidades ahí, por lo menos de radianes, para que quede más claro, pero no importa. Lo vamos a dejar así y vamos a entender que el resultado final está en radianes. Entonces el segundo término me queda todo 0 y me queda entonces que el ángulo en el cual está ubicado la partícula en el tiempo igual 0 vale pi quintos, ¿ya? Pi quintos en grados hexagesimales, ¿cuánto vale? Recuerden que hicimos la equivalencia, 2pi radianes equivalen a 360 grados, como Es 36. 36, perfecto. Equivalen a x. Y esto me queda 36 grados. ¿Sí? Perfecto. Entonces la partícula en el tiempo 0 está aproximadamente, podríamos decir como por acá más o menos. Recuerden que en general para el movimiento circular los ángulos los medimos con nuestro sistema de referencia acá x, y los ángulos los medimos en sentido antihorario, ¿cierto? Partiendo desde el eje x positivo. Esa es más o menos la convención que
Si no nos dicen nada, eso es más o menos lo que asumimos. 36 grados o pi quintos. Eso es en el tiempo igual 0, ¿ya? Entonces, para determinar cuánto tiempo se demora en dar una vuelta, vamos a asumir que el tiempo empieza a transcurrir después de T0, la partícula empieza a dar la vuelta. Cuando da una vuelta completa, ¿cuántos grados ha recorrido la partícula extra de los 36 grados? Dar una vuelta significa recorrer un ángulo de ¿cuánto? 300. De 360 grados, ¿ya? En términos de radianes significa recorrer 2 pi radianes. ¿Se entiende? ¿Sí? A todos les queda claro eso, ¿cierto? Dar una vuelta significa recorrer 2 pi radianes o recorrer 360 grados. No, hay que sumarlo, ¿ya? Porque la posición en el tiempo 0 es de 36 grados y después de un tiempo, que es el tiempo, el periodo que queremos determinar, la partícula recorrió 360 grados más 36 grados. Esa es la nueva posición. Es el ángulo de 36 más 360. Exactamente, una vuelta y 36 grados más. Entonces lo que queremos hacer ahora es determinar el tiempo que tiene que transcurrir para que la partícula ahora tenga una posición de 36 grados más 360 grados, o sea, de 396 grados. Esto en términos de radianes, porque recuerden que nuestra función está en radianes, equivale a los pi quintos que teníamos más una vuelta en radianes son 2 pi radianes. Entonces sería 11 quintos pi. Esa es la posición angular de la partícula cuando da una vuelta con respecto al punto inicial en donde estaba. ¿Ok? Entonces vamos a usar la misma función inicial, pero ahora la vamos a usar en el otro sentido. Vamos a reemplazar en el ángulo y vamos a determinar el tiempo en el cual la partícula está en esa posición angular. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el ángulo? Reemplazamos 11 quintos pi igual a pi quintos más 4 pi quinceavos por t. ¿Ok? Pasamos el pi quinto restando. Si lo pasamos restando me va a quedar 2 pi, ¿cierto? Igual 4 pi quinceavos por t, ¿ya? Y si despejamos t, va a quedar 2 pi por 15 partido en 4 pi. Se me van los pi entonces, acá puedo simplificar por 2 y me queda entonces 15 medios, que eso vale 7,5. En este caso la unidad de esto, a pesar de que nada lo tenemos con unidades, sabemos que es segundos, porque trabajamos el ángulo en radianes, así que todo esto debería calzar. Ese es el periodo, ¿ok? Eso es lo que se demora en dar una vuelta. Profe, me perdí. Dígame. Lo que pasa es que me perdí en la parte de en la que sumó 360 al 36. Ya, lo que estamos haciendo en el fondo es determinar el periodo, ¿ya? El periodo se define como una vuelta partido en
delta t, lo que sea que le tome a la partícula dar una vuelta. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es tomando dos posiciones angulares que representen que la partícula dio una vuelta. Entonces calculamos primero la posición angular de la partícula en el tiempo cero. La posición angular en el tiempo cero es 36 grados. ¿Ok? Y después calculamos el tiempo en el cual la partícula dio una vuelta, ¿ya? Y dio una vuelta cuando la partícula tiene posición angular los 36 que tenía antes, más haber recorrido 360 grados. Y esa nueva posición angular, que es un ángulo de 396 grados, equivale a estar en el mismo punto en donde empezó. El ángulo de 396 grados existe y tiene la misma posición angular, digamos, que el ángulo de 36. Eso significa que la partícula dio una vuelta completa y llegó a la misma posición angular en la cual partió. ¿Ok? Y reemplazando la función, lo que estamos buscando es encontrar en qué tiempo alcanzó esa nueva posición angular, que son los 396 grados, que en realidad lo podemos escribir como 11 quintos de pi. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, muchas gracias. Súper. ¿Ya? Y bueno, después de reemplazar ahí en la función, en el sentido inverso al que lo hicimos anteriormente, podemos despejar en qué tiempo alcanzó la posición angular de 396 grados, que son los 11 quintos de pi, y eso nos da que el tiempo transcurrido entre la posición inicial y la posición final, que es la misma, es de 7,5 segundos, por lo tanto le tomó 7,5 segundos dar una vuelta completa y volver a la misma posición angular, que eran los 36 grados. Sí, Esteban. El valor del ángulo, claro, nos da la función que nos permite calcular el ángulo o la posición angular de la partícula en función del tiempo. Y eso lo podemos usar de distintas maneras para calcular posiciones angulares o el tiempo en el cual se llegó a una cierta posición angular. ¿Ok? Y ahora hay que determinar la rapidez lineal. ¿Ya? La rapidez lineal es básicamente es lo mismo que ya conocemos. Es, en este caso, delta S partido delta T, ¿ya? Es cuánto se demora en recorrer una cierta distancia, ¿ok? Y bueno, ya sabemos el tiempo que demora en dar una vuelta completa, entonces lo que tendríamos que calcular es cuánto significa en términos de distancia, en metros, recorrer una vuelta completa. ¿Y cómo podemos calcular eso? Este caminito de acá. Ese caminito lo podemos expresar en metros, ¿cierto? Como una distancia. ¿Cómo podemos calcular eso? El perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo, ¿ya? Y si se fijan, en el enunciado nos dan el radio. ¿Ok? Entonces esto equivale a el perímetro completo, dividirlo por el tiempo que le toma en recorrer la vuelta completa, que son 7,5 segundos. Y el perímetro lo podemos expresar como 2pi por r, ¿no? 2pi en este caso por el radio, el radio vale 10 metros. Ok, entonces la velocidad lineal es distancia partida de un tiempo, vale 20 pi partido en 7,5 metros partido por segundo. Esa es la unidad de la velocidad.
Podríamos expresarlo como número también. Dijeron que tomemos pi como 3. Entonces sería 60 dividido 7,5. Eso, si no me equivoco, da 8, ¿no? Sí, son 8 metros partido por segundo. Esa es la velocidad lineal o tangencial, ¿ok? Que básicamente nos da una razón entre la distancia que recorrió y cuánto se demoró en recorrer. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Sí, Perfecto. Vamos a la 2. Dice, ¿cuál es la velocidad angular expresada en radianes partido por segundo de un tocadiscos que realiza 45 revoluciones por minuto? La velocidad angular usualmente la vamos a determinar con la letra omega. ¿Ok? Y eso es lo que estamos buscando. Y la velocidad angular lo que representa es el cambio en la posición angular en función del tiempo. ¿Ya? Es, por ejemplo, si partimos en un tiempo 0, en un ángulo 0, y después de un segundo el ángulo era 60, tenemos que hacer el delta ángulo, lo dividimos por el delta t, y eso nos va a dar la velocidad angular. Vicente dice, si tenemos la velocidad y el tiempo, podemos sacar cuánto mide la circunferencia en metros. ¿Usted dice en este ejercicio, en el 2 o en el 1, Vicente? Perdón, estoy un poco perdida con su pregunta. Claro, si tuviéramos la velocidad y el tiempo, pero en este caso no teníamos la velocidad, ¿ya? Teníamos el radio, ¿ok? Pero sí, hay varias formas de hacer esto, depende de los datos que nos den, ¿ok? Entonces, eso representa la velocidad angular, es el cambio en la posición angular o en el ángulo en función del tiempo, ¿ok? Súper. ¿Y qué significa esto de 45 RPM o revoluciones por minuto? ¿Y cómo a partir de esto podemos calcular la velocidad angular? Bueno, 45 revoluciones por minuto significa básicamente 45 vueltas o 45 ciclos o como quieran en un minuto. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto se parece mucho a un término que vimos en otra ayuntía. ¿Se acuerda cuando vimos periodo? También vimos otro concepto muy, muy importante que se llamaba frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? ¿Se acuerdan? las vueltas que se daban en un segundo o Las periodos que vueltas se que se hacían daban manualmente. en un segundo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, podríamos determinar, por ejemplo, cuántas vueltas da en un segundo si tenemos las vueltas que dan en un minuto. Sí. Sí, ¿cierto? Tenemos que hacer la conversión de unidades. Y básicamente es plantear la equivalencia de que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, donde está el un minuto, vamos a poner 60 segundos, porque esa es la equivalencia. Y con eso podemos determinar entonces esto se llama frecuencia angular, ¿ok? La frecuencia angular es la cantidad de vueltas que da en un segundo y va a ser 45 sesentavos, esos son 3/4, parece, ¿no? 3/4, o sea, 0,75 vueltas en un segundo. Esa es nuestra frecuencia angular.
Y se recuerdan que hay una equivalencia, hay una forma de calcular el periodo cuando tenemos la frecuencia. Exacto. Ya, pero parece que acá no tenemos que calcular el periodo. No, es mucho más simple, ya lo tenemos casi listo. Tenemos las vueltas por unidad de segundo y lo que queremos es calcular la velocidad angular en radianes partido por segundo. Entonces tenemos que plantear la equivalencia de a cuántos radianes equivale una vuelta. Y las 0,75 vueltas pasarlas a radianes. ¿A cuántos radianes equivale una vuelta? Una vuelta equivale recorrer cuántos, exactamente, 2pi radianes. Una vuelta equivale a 2pi radianes, como 0,75 vueltas equivalen a ¿cuántos radianes? Eh, 1,5 pi. Eso, 1,5 pi radianes. Ok, entonces arriba nuestra expresión donde tenemos la frecuencia angular. Vamos a cambiar las vueltas por radianes entonces. Me va a quedar 1,5 pi radianes partido en 1 segundo. Y esto va a ser 1,5 pi radianes partido por segundo. Esa es la velocidad angular. Esa es la cantidad de ángulo que recorre en términos de la unidad radian, ¿cierto? Por unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Súper. Vamos a la 3. Dice, una bicicleta con ruedas de radio 29 pulgadas da 10 vueltas al desplazarse sobre la carretera. ¿Qué distancia recorre en metros? Buena pregunta. Ok. La primera pregunta es, cuando la rueda de la bicicleta da una vuelta, ¿cuánto es la distancia que recorre, en este caso, ¿cuál es la distancia que recorre? El perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, ¿ya? Eso lo podemos ver. Vamos a pegar acá. Ok, supongamos entonces que esta es la rueda en distintos tiempos, ¿ya? Entonces, al principio, en tiempo 0, la parte que está en contacto con el suelo, digamos, es el puntito ahí morado, ¿ok? Después de un tiempo T1, ese mismo puntito, ¿ok? Llegó a acá arriba, ¿ya? Ahí significa que dio la mitad de una vuelta, ¿ok? Después, ojo que esto va rotando, me da la impresión, si nos estamos moviendo a la derecha, esto está rotando en esta dirección, la rueda. ¿Sí? Y después de un tiempo
uno nuevamente, el punto sigue rotando, rota, y llega acá abajo nuevamente. ¿Ok? Eso es una vuelta y equivale a que en el fondo recorrimos una distancia de un perímetro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces en este caso 10 vueltas corresponde a recorrer una distancia de 10 veces el perímetro. ¿Ok? Entonces la distancia recorrida en este caso va a ser 10 veces el perímetro. ¿Cómo podemos calcular el perímetro? Lo calculamos en el ejercicio pasado, ¿cierto? Es 2pi por el radio. Y el radio en este caso vale 29 pulgadas. Lo vamos a dejar expresado así ahora y en el último paso vamos a convertir, ¿ok? Esto sería 20, sería 580 pi pulgadas, ¿o no? El 10 es porque la rueda dio 10 vueltas, por lo tanto la distancia que recorrió cuando dio 10 vueltas son 10 veces el perímetro, porque una vuelta corresponde a avanzar una distancia de un perímetro. ¿Ok? Por eso va el 10. ¿Sí? Ok. Y ahora convirtamos las pulgadas a metros, porque nos piden el resultado final en metros. Entonces voy a buscar acá la equivalencia. Una pulgada son aproximadamente 0,0254 metros. Por lo tanto, queremos saber cuántos son 580 pi pulgadas. Y esto va a quedar entonces 580 pi por 0,0254 metros. A ver al tiro cuánto nos da. 580 por 0,0254 da 14, aproximadamente 73 pi metros. Y si queremos, multipliquemos al tiro por pi, lo vamos a aproximar a 3. Y eso da, bueno, acá sí le voy a poner que de aproximación porque poner pi como 3 es bien no exacto, ¿ok? Esto es aproximadamente 44,2 metros. ¿Sí? Súper. Vamos a hacer la 4 entonces. De acuerdo, dice, calcule la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. O sea, hay que calcular el omega, que es la variación en el ángulo en función del tiempo. A partir de ese dato, y de que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, calcule la velocidad lineal en kilómetros partido por segundo de la Tierra. La velocidad lineal o tangencial. Entonces nos piden acá en este caso las dos velocidades, la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Ok? Y lo que tenemos es algo más o menos así. Tenemos acá el Sol. Tenemos acá la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
Y por acá tenemos a nuestra amiga la Tierra, ¿cierto? Rotando alrededor del Sol, siguiendo una trayectoria circular. Y la distancia entre la Tierra y el Sol dice que es ¿cuánto? 150 millones de kilómetros. O sea, 150, usando notación científica, por 10 a la 6 kilómetros. Y ¿qué más nos dan? Calcular la velocidad angular a partir de ese dato. Eso es todo. Ok, entonces la velocidad angular, ¿dónde está? La calculamos anteriormente, ¿no? Sí, la calculamos en radianes partido por segundo, ¿ok? Pero acá nos piden... no nos dicen en qué unidad, pero me imagino que en radianes partido por segundo podría ser. Ok, entonces tenemos que determinar primero, como lo hicimos en el ejercicio anterior, me parece en el primero, ¿no? Rayos. No, calculamos la rapidez lineal. Pero básicamente consideramos la distancia de una vuelta completa dividido el tiempo que toma dar una vuelta completa. Acá podríamos hacer lo mismo, ¿ya? Podemos determinar una vuelta completa en términos de el ángulo, ¿ya? Una vuelta completa en ángulos, en radianes, son 2 pi radianes, y tenemos que dividirlo por el tiempo que le demora, que le toma a la Tierra dar una vuelta completa al Sol. ¿Cuánto es ese tiempo? 12 meses. 12 meses, sí. Ya, el problema de los meses es que si escribimos 12 meses, después pasarlo a días o a horas o segundos va a ser muy engorroso porque no todos los meses tienen la misma cantidad de días, ¿ya? Bueno, y no todos los años tampoco tienen la misma cantidad de días, pero lo más usual, ¿cierto? Es escribir 365 días y eso convertirlo a segundos. ¿Ok? Ya hicimos esta conversión de unidades. Dijimos que 365 días en segundos va a ser 365 por la cantidad de horas de un día, 24, después por la cantidad de minutos en una hora por 60 y por la cantidad de segundos en un minuto, 60. ¿Ok? ¿Quieren aproximar el pi a 3 o no? Yo creo que sí. Igual nos va a dar un número súper chico y no va a dar exacto, pero vamos a intentar que nos quede un poquito más bonito. Acá puedo dividir 2 por 3, 6, 1. Acá me puede quedar por 10. Entonces esto va a ser aproximadamente 1 partido 365, partido 24, partido 60, partido 10. Entonces, 1 partido 365, partido 24, partido 60 y partido 10. Me da aproximadamente 1,9 por 10 a la menos 7, creo. Radianes partido por segundo. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cómo calculamos la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol? Solamente tomamos datos que ya conocemos, ¿cierto? Tomamos el hecho de que para completar una vuelta completa, o sea, para recorrer un ángulo de 2 pi radianes, se demora 365 días, eso lo pasamos a segundos y nos dio la velocidad angular. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad lineal o tangencial?
hay una formulita por ahí que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular. ¿La vieron? La velocidad lineal en un movimiento circular siempre se puede calcular como la velocidad angular por el radio. ¿Ok? En este caso la velocidad angular ya la tenemos, vale 1,9 por 10 a la menos 7 radianes partida por segundo, y tenemos el radio de la circunferencia que vale 150 por 10 a la 6 kilómetros. Eso lo podemos escribir como 1,5 por 10 a la 8. Y esto me va a quedar en kilómetros partido por segundo. ¿Ok? Y eso queda 1,9 por 1,5 por 10 kilómetros partido por segundo. Vamos a ver cuánto nos da eso. 1,9 por 1,5 da 28,5. ¿Profe? Dígame. ¿Se pueden multiplicar esos dos términos cuando uno está en radianes y el otro está en kilómetros? Sí, ya. Muy buena pregunta. Estaba a punto de decirle. Lo que pasa es que los radianes no son una unidad propiamente tal. Es una unidad que se llama adimensional. ¿Ya? Eso es súper importante. Y cuesta harto entender, pero los radianes no son una unidad propiamente tal. Es una unidad que se llama adimensional. ¿Ok? Entonces se puede multiplicar, y cuando lo multiplico, los radianes que están ahí básicamente pasan, o sea, ya no existen. ¿Ya? Es como si ahí hubiera un 1 partido en segundo. Y eso lo podemos ver de la definición de radianes. Recuerden que el ángulo en radianes es el arco dividido el radio, ¿ya? Y el arco por lo general está en metros o en alguna unidad de medición de distancia. Por ejemplo, el arco que recorrí en un cierto ángulo son 2 metros y el radio, por ejemplo, son 5 metros. Cuando yo divido metros con metros me va a quedar nada. ¿Ya? Pero yo sigo escribiendo el ángulo como 2/5 radianes. ¿Ok? Es una unidad que se llama adimensional. No afecta nada a las otras unidades que aparecen por ahí. ¿Ok? Pero buena pregunta. Ok, esa es la velocidad lineal entonces en kilómetros partido por segundo. Y las velocidades lineales en un movimiento circular uniforme siempre las podemos calcular con esa formulita que escribí ahí. Con esta. La velocidad lineal va a ser la velocidad angular por el radio. Y también la puedo ocupar en el otro sentido. ¿Ya? También puedo escribir que la velocidad angular va a ser la velocidad lineal partido del radio. ¿Ok? Súper. Vamos a la última. Dice, el reloj marca las 6 horas en punto. ¿Qué tiempo transcurre hasta que el minutero alcanza al horario por primera vez? Entonces vamos a marcar acá. O sea, vamos a dibujar nuestro reloj. Ya, se refiere a que ambas agujitas, después de marcar las 6, ambas empezaron a avanzar, pero ambas avanzan con distintas velocidades angulares. ¿Cuándo es la siguiente hora en la cual se vuelven a encontrar? Esa es la pregunta.
¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Es un poco difícil de entender y una vez que lo entendemos también es difícil de resolver. ¿Ya? O sea, no es tan trivial, parece súper trivial, casi no nos dan información, pero se puede hacer, ¿ok? Y vamos a entender cómo. Entonces, vamos a dibujar nuestro reloj primero para poder entender un poco mejor lo que está pasando. Quizás... Bueno, lo puedo borrar. Ahí está. Ok, entonces primero tenemos acá las 12. Acá tenemos las 3, 6 y 9. Entonces cuando el reloj marca las 6, tenemos el horario marcando en esta dirección. ¿Y el minutero dónde está marcando? Creo que Las el 12. horario, las 12, ¿cierto? El horario siempre un poco más corto, ¿no? El horario y el minutero está marcando las 12. Entonces, la pregunta es, el minutero va a empezar a avanzar, ¿cierto? Después de 30 minutos, el minutero va a estar en esta posición, donde el horario estaba justo a las 6, pero el horario se va a ver desplazado levemente en esta dirección. Como va a estar entre la mitad, entre las 6, entre la mitad de las 6:30 y la mitad de las 7, cuando el minutero esté ahí abajo, ¿cierto? Entonces, en algún punto, por acá quizás se van a encontrar ambos, el minutero con el horario. La pregunta es cómo determinamos eso, en qué punto se encuentran y cuánto tiempo pasó desde las 6 hasta ese punto donde se encontraron. ¿Se entiende la pregunta? Súper. ¿Profe? Dígame. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería como suponer que cuando sus posiciones sean iguales y ahí como solapar las dos ecuaciones, una cosa así, ¿o no? Exactamente. Pero ahí que lo estaba haciendo, pero en ese caso, ¿cómo lo haríamos con la velocidad angular, que es como el único dato que quedaría como... Ya, tenemos dos posiciones, o sea, tenemos dos velocidades angulares, primero que todo, porque las dos agujas se están moviendo con distintas velocidades angulares. Ya, escribamos la velocidad angular del minutero primero. ¿Cuánto tiempo se demora el minutero en dar una vuelta? ¿Cada cuánto el ¿Cuántos segundos? minutero vuelve a las 12? 60 minutos. 60 minutos, ¿ya? Entonces la velocidad angular del minutero es 2 pi radianes partido en 60 minutos, ¿ya? Podemos pasar eso a segundos, ¿cierto? O lo podemos dejar en minutos como ustedes quieran. No es tan relevante en este caso. Lo único importante es, por ahora, escribir todas las unidades y ojalá escribir todas nuestras velocidades angulares con las mismas unidades entre ellas, ¿ok? La velocidad angular del horario, ¿cuánto es? ¿Cuánto se demora el horario en dar una vuelta completa? ¿12 horas? 12 horas, ¿cierto? En recorrer 2 pi radianes se demora 12 horas. Y ahora sí podríamos convertir las horas a minutos y dejarlo todo en la misma unidad, ¿ok?
Para convertir las horas a minutos tenemos que multiplicar por la cantidad de minutos que tiene una hora, o sea, por 60. Esa es la velocidad angular del horario y del minutero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a considerar, vamos a escribir las funciones para las posiciones angulares del minutero y del horario en función del tiempo. La misma función como la que nos dieron acá en la primera, algo como esto. ¿Dónde está el puntero? Acá. Algo así como esto. Vamos a escribir algo como esto. Las posiciones angulares para la punta del minutero y la punta del horario en función del tiempo. ¿Ok? En este caso, el intercepto de esta función, de esta recta, ¿ok?, equivale a la posición angular inicial, donde partió la flecha, donde partió apuntando. ¿Ok? Y esto de acá está relacionado, que es la pendiente, está relacionado con la velocidad a la que se mueve. Es algo así como la velocidad angular. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces vamos a escribir esto, esas funciones que nos va a dar la posición angular del minutero y el horario para ambas flechas, pero vamos a cambiar un poco, en este caso, nuestro sistema de referencia, ¿ya? Vamos a asumir que el punto de partida con respecto al cual empezamos a medir el ángulo va a ir en esta dirección. ¿Ok? Y nos vamos a mover, vamos a considerar que el ángulo va incrementándose en esta dirección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo escribimos entonces la función para la posición angular del minutero en función del tiempo? ¿Cuál es la posición angular inicial del minutero en nuestro nuevo sistema de referencia? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿O cuánto vale el ángulo que forma el minutero con esta referencia? 0, ¿cierto? Esa sería la posición angular inicial, 0 radianes. Más, vamos a escribir acá la velocidad angular. Multiplicado por t, donde t, ojo, tiene que estar en minutos, ¿ya? Entonces, esta función que escribimos, ¿qué nos da o qué nos representa? Nos va a dar la posición angular del minutero después de t minutos, considerando que partió formando un ángulo de 0, digamos, con nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Y luego hacemos lo mismo para el horario. Escribimos una función que nos da la posición angular para el horario, entonces. ¿Qué posición partió el horario? ¿Qué ángulo forma con respecto a nuestro eje de referencia? Pi radianes, exactamente. Es media vuelta, pi radianes, 180 grados, ¿cierto? Y acá le sumamos entonces la variación del ángulo en un tiempo t. La variación del ángulo en un tiempo t lo podemos escribir como la velocidad angular, o sea, los 2 pi radianes partido 12 por 60 minutos. Y esto multiplicado por t. ¿Ok? Y teniendo esto, podemos ahora resolver. ¿Cómo se les ocurre que podríamos resolver usando eso que está ahí? Igualando las igualándolas, ecuaciones. ¿ya?
Cuando el horario y el minutero, esa es la pregunta, ¿se alcanzan por primera vez? Cuando se alcancen, digamos, significa que ambas flechas van a estar apuntando en la misma dirección. O sea, ambas van a formar el mismo ángulo con respecto a nuestro eje de referencia. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es buscar en qué tiempo ocurre eso. ¿Ok? Entonces, voy a escribir la explicación. El minutero, no. Cuando el minutero alcanza el horario, ambos tienen la misma posición angular, o sea, delta M es igual a delta H, a teta, sorry. Eso es lo que está pasando cuando se encuentran. Y eso implica igualar estas dos funciones y encontrar en qué t ocurre eso, que esas expresiones se igualen. Entonces tenemos 0 radianes, bueno, 0 no lo voy a escribir mejor. 2pi radianes dividido 60 minutos igual a pi radianes más 2pi radianes partido 12 por 60 minutos por t. Ah, y al lado izquierdo se me olvidó la t también. Ok, entonces, ¿qué podemos pasar para dónde? Quizá podríamos pasar lo que está más a la derecha, el 2pi radianes partido 12 por 60 hacia la izquierda, ¿no? Porque ese número es más pequeño. Y me va a quedar acá 2pi partido 60, ese es el factor común, es igual a 1 menos 1/12, ¿no? Y acá me queda radianes, minuto, por t. ¿Sí? Y esto me queda igual a pi radianes. Eso me queda 12 menos 1, 11. 11 doceavos. 2pi partido 60 por 11 doceavos. Radianes partido por minuto por t. Igual a pi radianes. Está bien, ¿cierto? No sé si me equivoqué en algo así como... Profe, no sé de dónde sacó el 1 menos 1/12. Ah. Básicamente pasé restando esto acá, y si se fija, acá hay términos comunes. 2pi 60 y 2pi 60 están en ambos lados, entonces factoricé y al lado izquierdo me quedó acá un 1, después menos 1/12. Ah, ya, profe. ¿Sí? Entonces me queda 11pi partido 360. 11pi partido 360 t
Y acá son radianes partido en minuto. Y esto es igual a pi radianes. Ah. Okay. ¿Está bien o no? 11. Sí. Ok. Y ahora sí puedo despejar el t. Esto se me va a ir. Y si despejo t me va a quedar que t vale pi por 360 partido en 11. 11 pi. Y esto me va a quedar en minutos. Puedo descartar los pi y me queda 360 partido en 11. Que eso es aproximadamente 32,73. Y ese es el tiempo que transcurre desde las 6 hasta que el horario con el minutero se encuentran. 32,37, o sea, un poquito más de media hora. Más o menos como habíamos estimado. Dijimos que donde se encontraban iba a estar más o menos entre las 6 y las 7, ¿o no? Como en esa posición angular. Profe, me perdí. ¿Puede hacer un poco el desarrollo? ¿A la otra hoja o no? Ah, sí. ¿Sí? Ok. Deme un segundo. Acá. Claro, si es que acá estuvieran las 7, por ejemplo, dijimos que cuando el minutero llegue acá a la media hora, el horario va a estar por acá. Entonces después cuando el minutero avanza un poco más, se encuentran un poquito más allá a las 6:32. Casi 6:33 por ahí. Tiene sentido. ¿Se entiende, chicos? Ok. Súper. ¿Alcanzamos a hacer Profe, todo? Dígame. es que es una pregunta media tonta. Lo que pasa es que cuando hace el desarrollo de igualación, no sé dónde deja t para que t solo se convierta en un t cuando hay dos, porque son de los dos lados, pero no entiendo esa parte. Sí, eso. Ya, Disculpe. esos T son iguales porque, bueno, en este caso coincide que cuando el minutero y el horario están en la misma posición, eso además tiene que ocurrir al mismo tiempo. Nuestro tiempo de referencia es cuando parte a moverse el minutero desde arriba y cuando parte a moverse el horario desde abajo. Nuestro tiempo en este caso es universal, ese es el tiempo de partida, el tiempo cero, cuando el minutero está apuntando hacia arriba y el horario hacia abajo. ¿Ok? Y cuando el minutero y el horario se encuentran en este punto, por acá, ¿ok? El minutero y el horario tienen la misma posición angular, por eso la igualamos, y además, por razones más o menos obvias, lógicas, eso tiene que pasar al mismo tiempo, o sea, el minutero y el horario no pueden estar en esa posición en tiempos distintos porque si no, no estarían coincidiendo. Por eso que además consideramos que ese t, cuando hacemos la evaluación, es el mismo t, es el mismo tiempo en el que esas dos condiciones se dan. Y por eso podemos agrupar todos los t juntos y calcular un solo tiempo. Sí, disculpe, profe, pero es lo que está No, diciendo tranquila, sí. Vicente. Me imagino que no es simple de entender. ¿Ya? No se preocupe, no es trivial. ¿Ya? Así que en este tipo de cosas, yo les aconsejo que cuando uno ve esto por primera vez, uno queda súper colgado. Entonces traten de hacerlo de nuevo, traten de plantearlo ustedes y convencerse de que es así, ¿ok?
Y tratar de Sí. hacer varios ejercicios que sean más o menos de la misma índole, eso nos va a ayudar mucho a asimilar y entender así como para adentro, digamos, lo que realmente está pasando. Ok, profe, gracias. ¿Ya? Sí, Vicente, o no se cancelan porque está el pi sumando ahí. ¿Ok? Si este pi no estuviera acá, podría cancelarlos. ¿Ok? Pero como está este factor sumando acá, no los puedo cancelar. ¿Ok? Ese pi hace toda la diferencia. Por eso no desaparecen y tengo que agruparlos y despejarlos. ¿Ok? Buena pregunta también. Por eso es importante escribir esas funciones iniciales, que la función de las posiciones angulares de ambos en función del tiempo, darnos cuenta que hay un desfase ahí, los dos no parten en la misma posición angular, y cuando igualemos eso va a ser completamente la diferencia. Ya chicos, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá entonces, y nos vemos la otra semana para la última unidad del curso, ¿ok? ¿Tienen cuestionario hoy día o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, que les vaya súper, súper bien. Si es que pueden, traten de ejercitar un poquito más y nos vemos entonces el día martes. Ok. Ya, Gracias, chicos, profe. Chao. a ustedes, chao, chao, que tengan buen fin de. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, Dígame. tenía una duda con movimientos verticales que no pude entrar ayer a ayudantías y quería saber si me la podía responder. Dígame. Es sobre cómo sale la ecuación de la altura en función del tiempo. Porque en los videos decían que las ecuaciones surgían de la misma forma que en el gráfico de velocidad versus tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero no sé cómo llegar a la ecuación. ¿A cuál ecuación se refiere? Si quiere, ¿se puede? ¿Sí? H igual H sub 0 más menos velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Ya, la misma ecuación de la cinemática, pero Claro, pero en movimiento vertical. claro, considerando que la Porque, aceleración es la aceleración de gravedad, ¿cierto? sí, entonces sería negativo, ¿no? El menos un medio. Eso va a ser relativo, ¿ya? Porque puedo dejar G así expresado como está, entonces si mi eje de referencia está hacia arriba, después voy a escribir que G vale menos 9,8, ¿ok? Pero si mi sistema de referencia va hacia abajo, después voy a escribir que G vale 9,8. ¿Ya? Por eso se deja expresado, pero sí. O a veces hay gente que escribe menos G, pero G lo escriben solamente como 9,8. Ya. Pero no La está cosa es relevante. que en el video de MRUA se hace el gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, la velocidad inicial no es cero, y por ende el gráfico es como una línea recta con pendiente distinta a cero que va aumentando. Entonces, el área bajo esa curva es un rectángulo que tiene el lado b sub 0 por tiempo, que sería como el término del medio de esta ecuación, más un rectángulo que tiene valores velocidad final menos velocidad inicial, que es aceleración por tiempo, más tiempo. Entonces queda el término de más a la derecha. Pero en un gráfico de velocidad versus tiempo de movimiento vertical, la aceleración empieza positiva y luego empieza a descender. Y luego pasa del eje X, o sea, baja de los positivos a los negativos en el eje.
Claro, entonces el área como que no, el área no me da, porque el primer triángulo tendría, o sea, es que ahí es donde me pierdo, porque no sé cuál es considerar la velocidad final o qué representa el área de este gráfico. Ya, es que, bueno, este gráfico en particular, el que acabo de escribir, es un gráfico bien particular. Es cuando lanzamos algo hacia arriba, llega al punto máximo y después vuelve a caer. No es Ajá. lo mismo que dejarlo caer simplemente. Porque cuando se deja caer empieza con velocidad inicial 0, ¿no? Sí, Entonces de ahí solo baja. sería, claro, cuando lo dejamos caer sería algo así, Sí. ¿ok? Ahí cambia un poquito la cosa. Y cuando lo impulsamos hacia abajo, cuando en el fondo le añadimos una velocidad inicial hacia abajo, cuando la tiramos, Queda como el gráfico inicial, pero invertido. no, O sea, con una velocidad inicial negativa y sigue bajando. Eso no- exactamente, ¿ya? Es esto mismo, pero acá. Claro. Entonces ahí tendría mi rectángulo y acá tendría mi triángulo. Eso es cuando tengo una velocidad inicial distinta de 0 y la velocidad es negativa. Entonces el primer rectángulo sería menos b sub 0 por t, que es el término de acá. Sí. Y esta expresión de acá es Sería el área triángulo de abajo. del triángulo, exactamente. Porque el 1/2, podemos escribirlo así, 1/2 de A por T, ¿ya? T es Sí. esto de acá, este intervalo, y A por T es la variación en la velocidad, y la variación en la velocidad es esto de acá. Sí. Entonces, seguimos teniendo base por altura por 1/2, ese es el área del rectángulo. Y entonces cuando se lanza un objeto hacia arriba y luego desciende, este gráfico no se puede usar como para calcular el desplazamiento. No, ¿Sí? no, tendríamos que hacerlo en ese caso por separado. Tendríamos que aplicar esta ecuación, ¿ok? Por intervalos. Vamos a tener en ese caso... Es que había una guía de momento vertical en donde preguntaban una cosa así, que se lanza un objeto desde una cierta altura con una velocidad inicial dada y se preguntan como todo el recorrido del objeto. Entonces, en la Sí, resolución decían que se ocupaba este gráfico, y tomaban solo el primer triángulo que se genera, que es como el triángulo del lado positivo. exacto. Ya, en ese caso los triángulos hay que considerar todo, digamos, aparte. Ya, esta ecuación va a ser válida así como está en este tramo primero y después va a ser válida en el otro tramo de forma distinta. ¿Y cómo funciona el área de abajo? ¿Como que le resta al área de arriba? Sí, ¿O es otra cosa? el área de abajo se le resta al área de arriba, ¿ya? Y eso entregaría como el desplazamiento Sí, final, ¿no? cuando calculamos el área de las que están abajo del eje X, por lo general calculamos áreas negativas, ¿ya? Y yo hice harto hincapié en eso de que en realidad no es que sean áreas negativas, sabemos que en la práctica no existen áreas ni volúmenes negativos, pero lo que representa en este caso es que el desplazamiento fue de manera de que se está Contraria acercando al al origen. original, ¿no? Sí. Entonces, en Mm. el fondo le estamos restando distancia al desplazamiento total que hizo. Entonces, si esta área de acá es igual a esta y la sumamos, significa que en el fondo no hubo desplazamiento y que el objeto volvió al mismo punto donde empezó. Eso es lo que significa. Ajá. Ah. Pero entonces, por ejemplo, en este caso en el que se lanza un objeto de cierta altura, al final el triángulo que va hacia abajo sería mayor, ¿no? Porque el desplazamiento tendría que ser mayor hacia abajo. Claro. Exactamente. Ya. Sí. Entonces, para esos casos no se puede utilizar el gráfico para calcular desplazamiento, ¿sí? También se Porque puede. si no También entregaban se puede. velocidad final, no sé si a lo mejor se tiene que de encontrar aparte o...
Es que la velocidad final la podemos encontrar con la ecuación de la recta. Si sabemos el tiempo final, el tiempo que demoró, por ejemplo, en ir y volver o en llegar desde el punto máximo al punto final, podemos usar la pendiente, que es la aceleración, y la velocidad inicial para calcular la velocidad final. Es lo mismo que calcular otro punto de esa ya. recta, usando la ecuación de la recta, sí. Ujú. Sí, ya entiendo. ¿Sí? Sí, Al final. gracias, profe. Ya, Ignacio, que esté súper bien, que le vaya bien.